Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia virtual de una invitada de lujo. Ella es Liz Barragán y les voy a compartir un fragmento de su extraordinario libro que les recomiendo ampliamente: 8 pasos para dejar atrás tus creencias limitantes. Este manual va a tener la característica de que nos va a poner ejemplos muy específicos y prácticos de la vida diaria, nos va a abrir y a despertar nuestra conciencia poco a poco y va a tomar en cuenta que cada individuo tiene su propio proceso de aprendizaje y de crecimiento, para lo cual nos va a poner también ejercicios donde vamos a ir conociéndonos más, vamos a ir identificando distintas cuestiones internas, tanto de la mente como de nuestras emociones, y va a estar muy presente el darte cuenta del aquí y el ahora. El fragmento que les voy a compartir aparece en su página 48. Recuerda que tenemos muchos pensamientos por minuto. Imagina que estás asomado por una ventana y ves una avenida de 8 carriles llenos de autos que pasan muy rápido. Cada auto es un pensamiento. Será complicado si quieres ver cada uno. Todos pasan muy rápido y son muchos carriles. Por lo tanto, lo que haremos es observarlos para ir reduciendo el número de carriles hasta que nada más quede uno. Y luego los autos van a pasar un poco más despacio, de tal forma que llegará el momento en el que haya un espacio entre un auto y otro, es decir, entre pensamiento y pensamiento. Esto es una habilidad y tenemos que recordar que las habilidades se desarrollan practicando. Así que si tú practicas el observar tus pensamientos, podrás hacer que vayan más despacio y controlarlos como tú quieras. Cuando tú no controlas lo que piensas, el pensamiento se controla a sí mismo y trabaja sobre lo que considera más importante o sobre lo que más le preocupa y te avisa de lo que puede pasar. Entonces, tener cuidado con aquellos pensamientos que van resultando a veces un poco desagradables o repetitivos o incómodos, es lo que nos va a presentar la autora aquí, psicóloga también, de quien voy a compartirles su semblanza. Lisbeth Barragán, nacida en Ciudad de México en 1972, es licenciada con más de 26 años de experiencia en psicología por la Universidad de las Américas, Puebla, 1995, durante los cuales ha ejecutado su profesión en el ámbito empresarial y clínico terapéutico. Cuenta con diversas especialidades como psicoterapia gestalt y desarrollo humano, así como con certificaciones como coach ontológico, coach ejecutivo con enfoque sistémico, programación neurolingüística y neurosemántica, y metacoaching. También es facilitadora de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y facilitadora del aprendizaje, y cuenta con el diplomado Aprendiendo a Aprender por la Universidad de Barcelona. Por más de 10 años ha estado en supervisión de la enseñanza iniciática, así como ha incursionado en otros estudios relacionados con el desarrollo del potencial humano y de negocios. Es autora del manual 4 pasos para la transformación de tu desarrollo emocional y, por supuesto, de este extraordinario manual que les recomiendo ampliamente: 8 pasos para dejar atrás tus creencias limitantes, el despertar de tu conciencia. La pueden encontrar también en Instagram, en Facebook, en YouTube y en WhatsApp. En un momento les compartiré estos enlaces para que la puedan seguir. Mientras tanto, les cedo la palabra a nuestra invitada del día de hoy. Hola, buenas tardes, Ana Berta, y buenas tardes a todos los que nos ven. Es un gusto enorme estar aquí contigo. Muchísimas gracias por tu invitación. De verdad que estoy sumamente emocionada de estar aquí contigo compartiendo mi libro. Qué bonita lectura, la verdad es que qué bonita. Gracias. No, pues gracias a ti. Ahorita estoy por compartirles el enlace porque ya los tenía, pero no me dejó de momento, entonces espero que ya me lo permita la plataforma y para que se comparta en pantalla. Sí, ahorita ya me está dejando. Sí, ya están apareciendo. Ya, ¿verdad? Ya. Eh, Sí.
Bueno, así se los iré compartiendo, pero para no, para invertir bien nuestro tiempo, voy a iniciar con la primera pregunta que va a irse intercalando con esta información sobre dónde pueden hallar más de lo que tú estás brindándole a las personas para que tengan un crecimiento, una evolución emocional, mental y física a través de tus libros. Y por supuesto, desde tus conocimientos en psicología. Y con eso inicio. ¿Qué significa para ti la psicología? Wow, qué pregunta tan bonita para poder iniciar, ¿no? Es como empezar desde el principio. Bueno, para mí la psicología es el estudio del comportamiento humano a través de comprender cómo trabaja la psique, que pues en realidad eso quiere decir la palabra psicología, ¿no? Yo pienso, si nosotros los psicólogos estudiamos el comportamiento humano, entendemos cómo trabajan, cómo funcionamos las personas, cómo trabaja la psique, y a través de comprender cómo funcionamos, podemos ayudarle a las personas a que sean mejores personas. Yo que trabajo en diferentes ámbitos, ¿no? En la terapia psicológica, en las empresas, con coaching en líderes, con coaches equipos de trabajo, con psicología del deporte, no importa el área en la que estemos, es ayudar a que las personas sean mejores personas. Si yo lo comprendo y lo puedo hacer, entonces yo digo, ¿por qué no, si tú, que no eres psicóloga, comprendes cómo funciona en general de una manera muy sencilla las personas y luego vamos más a lo profundo a saber que tú comprendas cómo funcionas, imagínate lo que puedes hacer? Entonces, bueno, es parte de lo que yo quiero, brindar herramientas sencillas, con palabras simples, de la manera más clara, chiquitita, concreta, que las personas comprendan cómo funcionamos para que vean que es más fácil cambiar quienes somos de lo que a veces nos hacen creer. Y para mí eso es la psicología y ese es parte de mis objetivos, transmitir a través de mis libros a cientos de personas este conocimiento. Ok, ok. Y para ello, pues, tenemos este libro que nos va dando esos pasos concretos que a veces se nos dificulta, pues decir, ay, es que tengo tanto por mejorar o tanto por aprender de mí mismo y de los que me rodean, que luego nos sentimos algo abrumados, la verdad. Y Sí, la verdad aquí es que sí. aquí nos haces que digamos, bueno, no es así de que ya de un momento a otro y de un día para otro ya todo está resuelto, no, no, es un trabajo diario y nos hace saber, es la práctica constante de un nuevo hábito lo que va a generar esas transformaciones en nuestra vida. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo abordas en tu libro Manual 8 Pasos para dejar atrás tus creencias limitantes nuestra capacidad como seres humanos para cambiar nuestras creencias? Sí, lo abordo de esta manera. De entrada, le explico que para mí somos como una computadora que tiene un programa o como un celular de los actuales, ¿no? Que podemos generarle un programa. Entonces, este programa que traemos se empezó a hacer desde que estábamos en el vientre de mamá. Los primeros 8 años, como nos dice Freud, ¿no? Es la parte más importante de los humanos. Después hay unos años en donde comprobamos lo que es bueno y malo, de acuerdo a nuestros valores, a dónde nacimos, lo que nos van enseñando. Y luego en la adolescencia es donde confirmamos nuestra identidad. La verdad es que por muchísimos años nos hicieron creer que la identidad era para siempre. Y así como eres, así ya eres para siempre. Y no, si nosotros partimos de comprender que todos los seres vivos, porque no nada más los humanos, todos los seres vivos somos entes adaptables, eso quiere decir que nos podemos modificar. Entonces, bueno, es comprender que podemos modificar este programa que se nos fue haciendo durante
el tiempo, bueno, se sigue haciendo, todo el tiempo se sigue haciendo, todo el tiempo se sigue modificando y a veces ni siquiera nos damos cuenta que todos los días lo modificamos. Simplemente, ¿no? O escuchar esta charla, aunque yo gran parte, ¿no? Aporto los conocimientos, pero hay gran parte que tú aportas y con lo que tú me aportas a mí, se sigue modificando mi programa. Y entonces, si nosotros tenemos esa conciencia, entonces sabemos que podemos llegar a ser quien queremos ser. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues a través de las neuronas, simplemente así es sencillo, ¿no? ¿Qué hacen las neuronas? Las neuronas son mensajeras, así lo describo yo, ¿no? Son mensajeras, que si yo quiero mover este dedo, tiene que haber información que va dentro de mí para que le digan a los músculos, a los tendones, a mi cerebro, que mande la orden a todo lo que tiene que trabajar, que son muchísimas cosas para que yo pueda mover el dedo, mandan mensaje de neurona en neurona hasta que se mueve. Claro que esto es a la velocidad de la luz porque adentro son choques eléctricos por electricidad. Y entonces, si yo lo vuelvo a hacer, se vuelve a mandar el mensaje, lo vuelvo a hacer, se vuelve a mandar el mensaje, y entonces llega el momento que ya se queda hecho el camino neuronal. Una vez que se queda hecho el camino neuronal, se queda automatizado. Y esto es bien interesante porque el 95% de lo que hacemos es en automático. Y entonces, eso quiere decir que ya está en mi programa. Entonces, para caminar nos llevó meses aprender a caminar y hoy no tenemos que pensar en cómo caminar, ni correr, ni saltar, porque ya está automático. Y así como caminar, llevarnos la cuchara a la boca, rascarnos la cabeza, comer, ¿no? Tomar agua, pero no solo lo del cuerpo, sino también cómo nos comunicamos, cómo gestionamos las emociones, cómo expresamos el amor, cómo tomamos decisiones, cómo enfrentamos a los problemas, en sí, todo lo que somos. Entonces, ahí ya está nuestro programa. Y si nosotros queremos hacer un cambio, así de sencillo, lo único que tenemos que hacer es generar nuevos caminos neuronales y repetir lo que estamos haciendo como podemos decirlo, como un hábito, generar el hábito o la costumbre, simplemente repetirlo hasta que se haga el camino neuronal y de esa manera ya tenemos un nuevo automático. Entonces, supongamos que teníamos uno, ya hice otro y entonces nuestra sabiduría interna va a decir cuál de los dos tomo, si tengo dos, va a tomar el que más le funciona. La verdad es que trabajamos por lo que más nos funciona y esta es una sabiduría única, interna, y si algo me funciona, lo uso, y si no me funciona, ya no lo uso. Entonces, siempre a mis clientes yo les digo, aquí no existe el bien y el mal, porque si me preguntas, oye, ¿está bien o está mal? Te voy a preguntar, ¿para quién? Y a veces lo que para ti está bien, para mí está mal o viceversa. Y entonces no se trata del bien o el mal, se trata a mí que me funciona. Por supuesto que hay que alinear todo esto con los valores, los principios morales, para que entonces lo que me funcione, pues también, por ejemplo, sea con respeto a los demás. Y esa es la manera de generar un cambio en general, en cualquier cosa que hacemos, pero tiene un trasfondo para cambiar las creencias, que las creencias ya tienen que ver mucho con el lenguaje, que es lo que explico más en mi libro, hablar un poquito más del lenguaje y de cómo se forman las creencias. Estoy con el micrófono que se enciende y se apaga. Disculpen. Pero ante estos cambios que nos propones hacer aquí, yo creo que podría aparecer constantemente el miedo. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, es algo que a lo mejor no hemos intentado o ya lo intentamos y en ese momento de nuestra vida pues no teníamos todas esas herramientas con las que ya contamos ahorita. Me acuerdo mucho de una historia pequeñita donde un elefantito está como encadenado de su pata y por más que intenta zafarse, no puede. Y cuando ya crece, ya es un elefante adulto, ya ni siquiera lo intenta. ¿Qué nos muestra esto? Que a lo mejor en alguna etapa de nuestra vida no teníamos esas bases para poder hacer esos cambios contundentes o que ya fueran más firmes.
y que con el tiempo, con las experiencias que vivimos, con lo que vamos leyendo del mundo eh, y lo vamos procesando, todo eso que vamos aprendiendo, es que podemos después mejorar. Pero no podemos hacer a un lado que muchas veces lo que nos limita, aparte de las creencias que tenemos, pues esas creencias vienen del miedo, precisamente. Entonces, ¿cómo trabajar con el miedo para que no nos limite y no nos impida que nos animemos a hacer algo diferente? Sí, qué interesante, porque la sociedad te dice, no te enojes, no tengas miedo, no, no te pongas triste. Y es, no, 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 las emociones son una naturaleza. Yo le digo así, es como si tú me enseñas a que yo no vaya al baño, yo no me enojo nunca, ni tengo miedo, pero no se puede, es una naturaleza. Y entonces, bueno, ese tema de las emociones es de mi otro libro, pero bueno, vamos a contestar la pregunta porque tiene que ver con los cambios. Y entonces, las emociones tienen una función, así como los pensamientos tienen una función, las emociones también tienen una función. En sí, englobamos que la función es cuidarnos y la sobrevivencia, pero ya si nos vamos más a lo particular, tendríamos que hablar de cada emoción en el momento que la persona está sintiendo esa emoción para ver qué le quiere decir la emoción. Y entonces, si nos vamos a los cambios, por naturaleza los cambios nos generan miedo. ¿Para qué nos sirve el miedo? Pues para cuidarnos, para decir, oye, vamos a algo nuevo y no sabemos de qué se trata, entonces vete con cuidado. Pero ahí viene algo muy, muy interesante, que es todo un tema a explicar, que es que una cosa son los pensamientos y otra cosa son las emociones, y hay que aprender a dividirlo. Otra cosa es el cuerpo, otra cosa es la biología. Aquí les estoy mencionando 4 dimensiones del ser, que es base de lo que yo explico, porque si nosotros no comprendemos que es muy diferente lo que pensamos a lo que sentimos, al cuerpo, a la biología, es ahí, como tú lo decías al inicio, estamos así como hechos bolas, ¿no? Por eso hay unos memes bien pares del psicólogo, ¿no? Que va una personita y acá arriba tiene como una madeja toda hecha bolas, ¿no? Y cuando sale el psicólogo ya está todo en orden, sí, porque lo que hacemos es separar los pensamientos de las emociones, del cuerpo, de la biología. Voy a usar principalmente ahorita 2, pensamientos y emociones. Y entonces cuando tenemos miedo, cuando se mueve uno de estas dimensiones, se mueve la otra. Entonces, cuando nos enfrentamos al miedo, se disparan los pensamientos y entonces los pensamientos, yo digo, que una de las características, vamos a dividirla en 2 etapas. Una etapa es lo que nos cuida y la otra etapa son historias. Y esas historias tienen 2 caminos, el agradable o el desagradable. Pero entonces, si nosotros nos vamos con la historia, es como si nos metiéramos al cuento y ya estamos viviendo el cuento junto con la emoción. Y entonces de lo que se trata es de salirnos y escuchar nada más la primera parte, solamente qué nos quiere decir. Entonces dices, oye, cambio, ¿sabes qué? Que cambiar me requiere ir a algo nuevo. Sí, efectivamente, ¿me va a dar miedo? Sí. No te pelees con el miedo, ten miedo, nada más escúchalo. Y entonces, ¿qué te va a decir? Cuidado porque, digo, un tema muy común es expresar a los demás lo que no nos gusta. Y entonces dices, pero es que si yo le digo lo que no me gusta, se va a enojar. Y es quizá, no sabemos cómo va a reaccionar la persona, pero quizá. Y entonces hay personas que no decían cosas, como vamos a decir, muy sumisas, y de repente les empiezo a enseñar que expresen. Claro que les da miedo y el miedo le dice, cuidado porque se puede enojar la persona. Entonces hay que cuidar cómo lo expresamos tratando de ser lo más agresivo, pero ¿quién hizo algo por primera vez perfecto? No, pues lo dices y te sale como te sale. Y entonces a partir de cómo te salga, ha habido veces, y a veces yo se lo digo a mis clientes, que cuando hagas el cambio a lo mejor va a sonar diferente y peor. Va a sonar que el otro se puso peor, se enojó, casi, casi te lamentó, ¿no? Cuando antes no había broncas, pues no, porque tú no hablabas. Pero si hoy tú expresas, el otro se va a enojar tanto que entonces va a haber una discusión y va a sonar peor que antes. Pero no, es mejor porque ya te moviste y ya generaste algo nuevo. Ahora hay que pulir la forma y saber qué se hace con eso. Y entonces eso puede pasar, sí, sí puede pasar. A eso le tenemos miedo, sí, sí le tenemos miedo. Pero entonces, ¿qué quieres? ¿Que el miedo vaya delante de ti o hacerlo atrás y decir no tengo miedo? Ninguna de las dos, hay que ponerlo acá, ¿no?
un lado Siempre uso acompañándonos. monitos y les voy a enseñar uno de los monitos que hoy traje para que los vean, Empático. ¿no? Y entonces, ay, déjenme ver y aquí está, y entonces lo pongo al lado, y entonces es, oye, ¿qué onda, miedo? ¿Cómo ves? ¿Hablamos o no hablamos? Y el miedo dice, no, no, no hay que hablar, ¿qué tal si nos golpea? Le decimos, no, pero lo vamos a hacer tranquilos, y si lanza un golpe nos damos para atrás, y paramos, ¿no? Y dice, bueno, está bien, pero con cuidado, y entonces lo hacemos. Pero entonces es dialogar con las emociones y por el otro lado podemos tener el pensamiento y empezar a hacer este diálogo porque ellos están para ayudarnos, ellos son herramientas y si nosotros ocupamos bien las herramientas, entonces están a nuestro servicio. Y entonces sí va a haber miedo, sí van a suceder cosas que no tenemos la menor idea que va a pasar allá afuera, pero si no te avientas a hacerlo nunca. Pero la verdad es que todo el tiempo pasa, no sabemos qué va a pasar en 5 segundos, ¿no? Ah, ya llegaron, ah, todo parece igual, bien, pero puede pasar cualquier cosa, digo, todos lo acabamos de vivir, ¿no? De un día Sí, para otro apareció una pandemia, ¿no? Y todos así, ¿y ahora qué hacemos? Pues cada quien inventó lo que se le ocurrió para ir saliendo y enfrentando la situación. Entonces las situaciones están nuevas, sí, puedes generar cambios, sí, pero ¿qué prefieres? ¿Quedarte obsoleto porque tu programa está obsoleto o prefieres actualizarte e ir a hacer las cosas nuevas aunque sea con miedo, con incertidumbre? Pero que al hacer eso encuentres la forma en donde tú puedas estar mejor. Creo que de eso se trata. Yo digo, independientemente de las creencias que tengas, si ya estamos aquí parados en este planeta, ¿para qué? Dependen las creencias, pero lo mejor que podemos hacer todos es estar bien. Y entonces es, si algo te está incomodando, es preferible que te muevas para que encuentres una mejor manera de vivir a que te quedes ahí por no conocer lo nuevo, por no probar el cambio y por no vivir con miedo, porque hay que aprender a vivir con incertidumbre y miedo. No decir, ya no tengo, ¿cómo le hago para no tener miedo? No, es al contrario, ¿cómo le haces para escucharlo, dialogar, pero que no vaya adelante dirigiéndote la vida? No, es que sea tu aliado y que te diga todo lo que no se te ocurre a ti y a través de eso entonces tú decides qué sí haces y qué no haces. sí es estar en ese diálogo, como mencionas muy bien, con nuestro entorno, pero también con nuestras emociones, con nuestro mundo interno. Así. Y en vez de verlos como enemigos, verlos como aliados. ¿Por qué? Porque nos están mostrando aquello que también, como bien lo has comentado, nos está incomodando o no nos gusta o no nos parece y que a veces solo es buscar la manera de decirlo, de expresarlo. De allí la importancia de las palabras, del lenguaje que usamos. Muchas veces podemos decir la misma situación, pero ya también depende la entonación que le damos, el significado que realmente tienen esas palabras. Me gustaría compartirles otro fragmento de tu libro, Claro eh, que sí. que es con el que inicias el capítulo 1, comprendiendo nuestra mente. A la mente le gusta comprender las cosas. Lo que sucede es que al darle información, ampliamos nuestro conocimiento y con ello se actualizan formas de ver el mundo. Expandimos nuestra conciencia y con ese simple hecho ya empezamos la transformación y reprogramación de nuestro sistema operativo. El cerebro se modifican las redes neuronales, se vuelve más flexible y con ello estamos creando nuestra nueva versión de nosotros mismos. Qué bello, qué bello. Porque sí, es verdad. ¿Cómo vamos a ir construyendo esa mejor versión de nosotros mismos si no nos animamos a dar esos pequeños pasos? No importa que sea lento, no importa que sea a veces sí pude y a veces ya me caí, pues es volverse a levantar como, eso sí, yo creo que son grandes maestros de eso los bebés, porque por más que tengan dificultades, los obstáculos, no dejan de intentarlo hasta que les sale. Y es por eso que también podemos adquirir el lenguaje, podemos aprender a caminar, podemos aprender muchas, muchas cosas que ya forman parte de nuestra cotidianidad y ya las damos por hecho y ya son como algo que, como bien lo mencionas también, es algo automático, pero que en un momento dado de nuestra existencia no lo era así. Eh, ante esto, ¿cómo lograr el bienestar y cómo está planteado este tema en tu libro?
Y el bienestar también en función de lo que, por ejemplo, hemos vivido en la pandemia. Se puede estar bien en determinado momento ante esta situación que se vivió de aislamiento, de demasiadas restricciones, de que toda nuestra cotidianidad se derrumbó por completo y ahora tenemos que normalizar una nueva realidad. Cómo irlo atendiendo de modo que no nos haga sentir como que se nos viene una avalancha encima y de repente ya no hayamos ni por dónde salir de allí. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo planteas tú? El bienestar durante la pandemia o en cualquier otro momento de la vida. Pues yo creo que el bienestar, para que alguien esté bien, se tiene que conocer, porque, por ejemplo, muchas personas que estaban acostumbradas a estar en su casa, no le movió nada y están bien, pero las personas que no estaban acostumbradas a estar en su casa y que ahora tienen que estar en su casa, entonces no están bien. Entonces, para lograr el bienestar, primero tienes que conocerte y saber qué es tuyo y qué no es tuyo. Y entonces el tema es, hay que vaciarse de lo que no es nuestro. Digo, este tampoco es mucho tema de este libro, es del otro libro, pero para mí lo fundamental es el emociómetro, ¿no? Hablo del emociómetro porque es el que nos va diciendo, solo lo divido en dos, en emociones agradables y desagradables. Allá afuera le mencionan mucho las positivas y las negativas. A mí me gusta diferenciar porque negativo suena a malo. No, no, no. Es agradable o te es desagradable. Si algo es desagradable es que no estás tan a gusto, no estás bien. Y si es agradable es que estás bien. Entonces, cuando hay algo desagradable, entonces hay que conocerse para ver, tomar conciencia de qué es lo que no está bien. Y a partir de eso te vacías, te mueves, ¿no? Más allá de qué me falta, que este también es todo lo opuesto, no es que te falte, es que te sobra para estar bien. Entonces, si tú te vacías de lo que te hace no estar bien, vas a estar mejor y vas a encontrar lo que a ti te hace bien. Pero para eso se necesita el autoconocimiento. Entonces, tú mencionabas, ¿se puede, pregunta, ¿no? ¿Se puede estar bien durante la pandemia, en los primeros inicios? ¿Lo hubiera podido la gente? Claro que sí. Para mí esa es una de las habilidades magistrales. Hay varias, yo menciono como 7. Una es decidir el estado en el que tú quieres estar. Esa habilidad, ya dijimos que la habilidad la logras practicando, entonces hay que practicar un montón de cosas y conocerte para entonces poder estar como tú decides sin importar lo que pase afuera. Y entonces dirían, ¿a poco se puede? Sí, se puede. Nada más que hay que conocerse más y desarrollar estas habilidades magistrales. En este libro, por ejemplo, nos hablas también de las etiquetas y cómo eso a veces creemos que va construyendo nuestra identidad cuando solo es la manera en que nosotros nos concebimos a nosotros mismos, pero no es como tal lo que nos hace ser quienes somos. No sé si ya ahí lo hice muy Nada más podrías repetir la palabra, se cortó un poquito. ¿Les hablo de qué? de las etiquetas. Ah, las etiquetas, ok. Como la forma en que captamos de cierta manera quiénes somos, pero que tú aquí nos dices, nos resignificas este concepto, este término, porque nos explicas que no somos esas etiquetas que nos ponemos. O sea, si bien es la forma en como nosotros podemos llegar a percibir nuestro ser, no es lo que nos hace ser tal cual y por eso podemos ir cambiando con el tiempo. Eh, y nos dices que las etiquetas no siempre funcionan en nuestra contra, de modo que podemos darles un uso funcional al tomar conciencia del propósito con el que las usamos. Y de allí que se apoye también esta idea que dices de no irnos hacia lo negativo positivo, sino hacia lo que es verdadero o Puede ser falso, ¿no? agradable, desagradable o funciona o no Desagradable. funciona.
Ujú. Ujú. A partir de eso, de estas etiquetas que existen para cada individuo en su día a día, ¿cómo se puede alcanzar el autoconocimiento? ¿Llegaremos a autoconocernos algún día realmente por completo? Qué interesante pregunta. ¿Llegaremos a conocernos por completo? Estaba yo en una de mis certificaciones de coaching, justamente en una práctica de coaching donde yo era el cliente y tenía yo a mi coach. Y en eso, no me acuerdo de qué estábamos hablando mi coach y yo, pero pues estábamos en algo de eso. Y en eso pasa mi maestro coach. Y entonces dije, a ver, vamos a ver qué piensa él. Y le digo, oye, ¿quién eres tú? Y se voltea, se me queda viendo, hace un silencio, se ataca de la risa y se va. Y yo dije, ¿qué pasó? No. Y luego ya se regresa y me dice, no lo sé. Y yo dije, ¿cómo que no lo sabe? Pues sí, es mi maestro, es mi máster, ¿no? Y así se quedó. Entonces, bueno, pues me dejó esa tarea y la verdad es que lo que yo he visto que a veces cuando yo identifico quién soy, digo, ups, esa es la que era ayer, ¿no? Y hoy todos los días nos estamos creando y todos los días estamos evolucionando y si nosotros tomamos conciencia de eso, es bien interesante porque decía un cliente, es que ha avanzado milimétricamente, porque yo pregunto, ¿en qué has avanzado? Y dice, como 1 milímetro, eso no cuenta. ¿Cómo que no? A ver, súmale 1 milímetro al mes, ¿no? Ya para el año ya son 12 milímetros, no me digas que no sé cuánto sea, pero no me digas que esto no es un avance, avances son avances, ¿no? Cada quien avanza a su ritmo. Pero el tema es que todo el tiempo estamos evolucionando. Y entonces, sí, hay cuestiones que podemos decir, ya no soy como yo era, ya soy diferente. Y también por eso mucho de lo que yo hago con mis clientes es cuestionar y trabajar quién quieres ser para que entonces vayas desarrollando en ti el ser que quieres en ti. Entonces, una etiqueta, ¿cómo lo podemos cambiar? Hay un ejemplo, me parece que pongo en mi libro, del ser terco, ¿no? Cuando uno dice, yo soy bien terco, la palabra terca ya está connotada, etiquetada como que es algo negativo. Entonces, cuando un cliente viene conmigo, pues yo lo que trato de hacer es romper paradigmas, sacarlo, ¿no? De lo que está de la etiqueta, quitar etiquetas para que cada cliente pueda poner la etiqueta que quiera o ver en qué le funciona. Y entonces, si nosotros hablamos de la terquedad, se ve como malo, pero porque la gente dice, eres muy terco, muy insistente, ¿no? Y me chocas. Entonces digo, pero ¿para qué te ha funcionado? Y la verdad es que digo, si te ha funcionado para lograr lo que quieras, pues sigue siendo terco, ¿no? Porque eso te hace tener una alta tolerancia a la frustración y lograr lo que tú quieras sin importar lo que digan los demás. Entonces lo que hacemos es separar y decir en dónde sí te está funcionando tu terquedad y en dónde no te funciona. Si lo hacemos con una persona, pues la otra persona a lo mejor se va a enojar o se va a desesperar de que estamos con lo mismo y entonces ahí entra la asertividad para saber en qué momento lo soltamos. Pero si se trata de ser terco para lograr un objetivo, algo que tú quieras, un sueño, sigue siendo terco y lógralo, ¿no? Entonces es ahí donde le podemos dar la connotación y separar dónde sí me funciona y dónde y cuándo no me funciona esa etiqueta que tengo. Así es. Y ante eso, a lo mejor incluso cambiar el término si es necesario, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es una, por ejemplo, la terquedad, y realmente le podríamos llamar resiliencia, perseverancia, o ir de estas dos O de la insistente. mano, persistencia, sí, sí, sí. Entonces, también hacer uso de nuestra creatividad en todo momento para ir viendo nuevos caminos donde solo veíamos una salida. Así Em, es. También nos dices que debemos de identificar nuestras creencias detrás de nuestros pensamientos y sensaciones. Pero bueno, suena muy sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Porque a la hora que ya te metes a conocerte realmente a ti mismo, pues hay cosas que a lo mejor no nos gusta ver de nosotros y hay cosas que nos duele. Entonces quizá también ir aprendiendo a abrazar a ese ser de nuestro pasado, al que somos ahorita y al que
querríamos llegar a ser, ¿no? Pero a sabiendas de que debemos de ser flexibles en ese ir por el mundo, aprendiendo cada día algo diferente de nosotros y de los demás. Porque cada quien con quien vamos coincidiendo es un maestro de vida. Yo siempre lo he visto así. A veces son maestros algo difíciles, que nos cuesta trabajo aprender la enseñanza que nos quieren brindar, y otros que son como más generosos a la hora de que nos explican, ¿no? Esto es lo que tenías que haber aprendido o lo que tienes que practicar. Entonces también estar pendiente de eso. ¿Cuál es el primer paso desde tu perspectiva para despertar nuestra conciencia? El primer paso es darte cuenta de ti, pero si yo lo dejo así, todavía queda muy abierto. Y entonces, para poder contestar tu pregunta, y esta es una pregunta súper interesante y clave para todo ya sea despertar la conciencia, para expandir la conciencia, que es como yo lo manejo, para conocerte, para el bienestar, es el primer paso. ¿Cómo se hace? Bueno, yo de entrada, primero lo explico, y si me permites podemos hacer un ejercicio Sí, contigo. claro que sí. Para entonces mostrar de qué manera es el primer paso darte cuenta de ti. De entrada voy a decir que son, ya les había dicho, cinco dimensiones del ser humano. Una dimensión es el pensamiento, lo vas a ir viviendo, y quien nos vea lo puede ir haciendo también para que pueda ir tomando conciencia de sí mismo. Por ejemplo, ¿en qué estás pensando en este momento? En la tertulia, en Okay. las preguntas que te voy a formular. Las que siguen. Sí. Segundo dominio, las emociones. ¿En qué estás sintiendo ahorita, en este momento? ¿Qué sientes? Pues me siento feliz, también me siento algo nerviosa, emocionada, Ok, así me siento. súper. Tercer dominio o dimensión, ¿cómo está tu cuerpo en este momento? Pues yo siento que está relajado, pero al mismo tiempo un poco tenso. Ok, Eh, muy Porque bien. pues estar ante la pantalla y todo, pues sí, sí impone a veces. Sí, claro, en rato sí nos impone. Sí. Fíjate, la primera parte fue tu cuerpo, y la segunda, de lo que nos dijiste, el por qué, ese ya no es el cuerpo, ese ya regresamos al pensamiento, es como para ir viendo cómo cada uno hace su parte. El cuarto, que no te lo voy a preguntar, es la biología, pero ahí podemos ver la respiración, y bueno, hay muchas cosas que no vemos, ¿no? Que están adentro, todos los órganos, los automáticos, las neuronas, el corazón, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde ya estás tomando conciencia de ti, qué piensas, qué sientes, cómo está tu cuerpo. La biología la vamos a dejar aparte, porque con que hagamos estos tres, ya. Vamos a hacer un ejercicio más para poder identificar al quinto dominio, que es la clave de todo. Si no tenemos esa diferencia, no logramos muchas cosas. Y entonces quiero que decidas en qué quieres pensar ahorita. No me lo vas a decir, no lo vas a decir, solamente decide en qué quieres pensar ahorita. Listo. Ahora piensa en eso. ¿Listo? Ahora pregunta, ¿quién decidió que pensaras en eso que pensaste? Eh, en, en un primer momento podría decir que tú, porque me indujiste a ello, pero ya después yo fui la que terminó tomando esa decisión de pensar en eso que yo Específico, determiné. claro. Y Entonces, entonces fue tu yo. Yo les mencioné pensamiento, emoción, cuerpo y biología. Y tú agregaste el yo, ¿no? Si nosotros lo pusiéramos en un diagrama, pondríamos tres círculos que se intersectan: pensamiento, emoción y cuerpo, y luego eso los metemos en un cuadrado, que es la biología, y ahí están los cuatro. Pero el yo lo vamos a poner afuera. ¿Qué es el yo? Y esta es la clave de todo. El yo es conciencia. Nosotros somos conciencia.
Nosotros no somos los pensamientos, no somos lo que sentimos, no somos el cuerpo, no somos la biología, somos conciencia y por eso me encanta este muñequito que otra vez se los pongo, porque allá arriba, no sé si lo alcanzan a ver, pero Sí. arriba el grisecito es la conciencia y abajo está el cuerpo. Todo el cuerpo, incluyendo biología, emoción, pensamiento, y el cuerpo, este, es nuestro vehículo. Es como una nave que nos lleva a donde nosotros queramos, pero como conciencia. Y entonces cuando me preguntas cuál es el primer paso es darte cuenta de tu humanito. Tu humanito es lo que piensas, lo que sientes, tu cuerpo y la biología. Y por eso yo dejo ahí, lo explico en mi libro, es un ejercicio que está poquito explicado porque cada libro lleva una dimensión y esta es la dimensión del pensamiento. Este libro, Los 8 pasos, está enfocado al pensamiento. Otro libro está enfocado a las emociones. Y entonces, yo dejo este ejercicio y a quien nos esté viendo se los regalo para toda la vida, que es el primer paso, toma conciencia de ti. Yo les digo a mis clientes, me van a soñar, pero lo digo a cada rato, ¿no? En qué piensas, qué sientes y cómo está tu cuerpo. En el momento que tú observas lo que piensas, está acá. En el momento que sientes, observas lo que sientes, está acá. Y en el momento que observas tu cuerpo, está acá. Y entonces, ¿quién queda acá? Conciencia. Si tú practicas qué piensas, qué sientes y cómo está tu cuerpo, vas a aprender a diferenciar tu conciencia de esos 3 dominios. Ese es el primer paso. ¿Para qué? Para expandir tu conciencia. Si tú lo haces constantemente, pasan cosas maravillosas. Tiene unos beneficios que yo les puedo hacer ahorita una lista y no acabo de los beneficios de hacer esto, tomar conciencia de qué piensas, qué sientes y cómo está tu cuerpo, porque tu conciencia se expande, se expande, se expande, se expande y me puedo salir de la psicología para pasarme al crecimiento espiritual, ¿no? Y seguirnos expandiendo. Y entonces ese es el primer paso para que te conozcas más. Lo dije como tomar conciencia de ti, pero lo podemos decir también como observarte, lo puedo decir también como escúchate, qué piensas, qué sientes, cómo está tu cuerpo, o como el darte cuenta. De esas 4 maneras lo digo yo, toma conciencia de ti, o date cuenta, o escúchate, que esta me encanta, o obsérvate. No estás pensando, solo te observas. Y si hacen eso, pónganlo en duda y practíquenlo durante 40 días y me escriben y me dicen qué pasó cuando observaron esto. Yo lo dejo como doctor cada hora pon una alarma en tu teléfono y cada hora empieza a tomar conciencia de qué piensas, qué sientes, cómo está tu cuerpo y me cuentan qué pasa, ¿va? Sí, ahí tienen las redes sociales en las que la pueden encontrar y por supuesto también en Facebook y en YouTube, que más adelante les volveré a compartir. Y hay una parte muy importante en tu libro, bueno, todo es importante, pero esta me gusta porque habla de Platón y a mí Platón me fascina. Entonces, aquí nos hablas de la metáfora donde está la carreta, están los caballos, está pues, el cochero, y cómo todo ello va representando nuestro ser. ¿Qué es lo que acabas de explicarnos, ¿no? Están nuestras emociones, que nos podemos dejar llevar por ellas, pero no debería de ser porque nosotros somos quienes debemos de irlas controlando. Está nuestros pensamientos y, por supuesto, nuestro yo, ¿no? El que va a ir dirigiendo todo lo que va conformando nuestro ser. Hay otra metáfora, otro ejemplo metafórico que utilizas que nos explica cómo vamos a ir actualizando nuestro sistema operativo de cierta forma y es ver al cerebro como nuestro teléfono celular. Ese sí ya nadie puede decir, no, no entiendo, ¿no? Sí, claro. Es esas aplicaciones que vamos quitando, esas aplicaciones que vamos instalando, aquellas que ya nos sirvieron en un momento dado, pero ahorita ya no nos son útiles y entonces tenemos que cambiar
cambiarlas por otras que resulten mejores. En ese aspecto, ¿qué pasa cuando nosotros, por estar en nuestra zona de confort o porque, pues, como bien dicen, mejor malo por conocido que bueno por conocer, nos quedamos en ese estado y no nos percatamos de que podríamos vivir una vida con un mayor bienestar en cuanto a lo emocional y a lo mental? Y por supuesto a lo espiritual. Yo siempre junto todas estas tres Ujú. partes de nuestra vida. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo hacer cuando alguien no se está percatando de que debe de modificar o no se puede hacer nada? Y solo la persona con el tiempo tendrá que darse cuenta, como bien lo dices en tu libro. Pues pasa muchísimo que hay muchas personas que siguen como están, con poca conciencia, y aunque hay personas que les dicen, ¿no? Que, por ejemplo, que vayan a terapia, que lean algo, que crezcan, no quieren, justamente por esos miedos. Entonces, pues, ¿cómo hacerle? Yo diría que cada persona tiene su tiempo y hay veces que hay que respetar el tiempo o depende de la persona, si es algo como más grave, entonces pues hay personas que las llevan, ¿no? A terapia y dicen, no, a mi hijo o a mi mamá o a mi esposo, ¿no? Y yo les digo a veces, mira, dile que te regale una sesión que pruebe. Y si con una sesión dice que ya no, lo dejas, porque no es su tiempo. Pero a veces con una sesión dicen, bueno, está bien, voy a regresar otra, ¿no? Y nos podemos ir de una por una. Pero es el tiempo de cada persona. Hay muchas personas que no necesitan que les digan solitas aprenden. A mí me encanta porque hoy la juventud de 30 años hacia abajo, me encanta porque ya ven la terapia, el crecimiento personal como algo, dicen, normalizado y ya saben que no es de locos como antes en nuestros tiempos que decían que ir a terapia era de locos, ¿no? Y entonces hay muchas personas que ya traen mayor conciencia de saber que si algo no está bien, que no están a gusto, entonces lo que pueden hacer es ver quién les puede ayudar. Porque el tema es ese, hay personas que dicen que no necesitan terapia porque pueden solas. Claro, o sea, herramientas hay un montón de herramientas, hay libros, hoy en día tenemos tanta información o por sí solas. El tema es que tenemos muchísimas cosas, muchísimos caminos para nosotros expandir nuestra conciencia. Entonces, a veces el tiempo le llega a cada quien, a veces son empujados las personas, a veces son jaladas, ¿no? Por alguien más, a veces se convencen, pero si alguien le insisten y dice que no, pues no hay mucho que hacer, porque aunque llevaran, por ejemplo, a alguien a terapia, si no quiere, pues no va a funcionar. Entonces, es como acercarle las herramientas, acercarle las opciones, y si es su tiempo la va a tomar y si no es su tiempo no las va a tomar. Hay personas que dicen, voy a ir a terapia, pero voy, ¿no? Pero sí voy, pero sí voy, ¿no? Y van después de 3 años. Creo que a mí me pasó eso, ¿no? Después de, no sé, como 2 años. Y el tema es tu tiempo, y cuando es tu tiempo, lo haces, y si no es tu tiempo, no lo haces. Aquí nuevamente regreso al emociómetro, que es que cuando ya no estás a gusto, a veces estás tan mal que sí levantas la mano y pides ayuda. Y a veces por ahí ha sido el camino, que mucha gente que está muy mal, que ya no aguantes cuando pide ayuda, solo hasta ese momento. Hay otras que no, que vamos mucho antes de que ya estemos como muy hartos o muy desgastados de la vida que llevamos. Pero cada quien su tiempo y las herramientas y las vivencias que ha tenido como para saber si se atreve o no se atreve, porque estar sentado en un consultorio no es sencillo, es de valientes. Y bueno, hay muchos caminos, ¿no? Hay, también le podemos llamar coaching, que hay muchos tipos de coaching que te ayudan, muchas disciplinas, no solo la terapia, con la cual tú puedes expandir tu conciencia y ser mejor persona. Ujú. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos identificar lo que realmente deseamos? Pues tomando conciencia de ti, no hay más, que te conozcas.
Y nuevamente, si tú practicas el ejercicio de toma de conciencia que ya les compartí, con ese ejercicio te vas a conocer más y al conocerte más vas a saber qué sí quieres y qué no quieres. Yo creo que la vida es una aventura y es un experimento y hay que experimentar, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, que quiere ir a hacer ejercicio y va al gimnasio y lo deja después de una semana, ¿no? Y dice, pero es que yo quiero, pero pues ya no, es que no me gusta, quiero hacer ejercicio, pero no me gusta. Y yo le digo, ¿por qué no pruebas? Hay cualquier cantidad de ejercicios. Disciplinas, sí. Prueba otro. Si no te gusta el gimnasio, pues hay bici, natación, correr. Bueno, vamos a hacer una lista enorme de ejercicios que puedes hacer, o por lo menos baila si te gusta bailar y ya estás moviendo, ¿no? Entonces podemos regresar a cuál es el objetivo. Y no hay más que probar algunas cosas, no se tiene que probar todo, ¿no? Pero cuando tú vas probando algunas cosas, vas identificando qué sí te gusta y qué no te gusta, qué sí es para ti y qué no es para ti. Y algo muy importante es qué quieres para ti, porque hay muchas cosas que quieres para ti y a veces tenemos que hacer cosas que no nos encantan, pero que si el resultado va a ser muy bueno, pues entonces lo voy a hacer o voy a encontrar la manera que sea más placentero. Y entonces no hay más que el primer paso. Y el primer paso es tomar conciencia de ti, qué piensas, qué sientes y cómo está tu cuerpo. Es como cuando nos ponen frente a un buffet a lo mejor de comida y por la vista a lo mejor decimos, no, eso no me gusta, ¿no? Y no nos damos la oportunidad de probarlo y a lo mejor hubiera estado exquisito. Entonces es Así, como esos ejemplos más de la vida cotidiana, pero que también funcionan para el resto de nuestras decisiones. así Eh, es. ¿Qué te llevó a seleccionar en específico estos 8 pasos para reprogramar la vida que planteas en tu libro? Pues realmente muy sencillo. De entrada, yo soy muy estructurada y siempre ando buscando cómo explicar a mis clientes las cosas. Y a partir de ahí, como soy muy estructurada, siempre le pongo estructura. Aparte que el cerebro es así. Entre Sí. más estructura, clasificación, diferentes hasta colores le pongas a tu cerebro, más rápido lo vas a comprender y lo vas a aprender. Entonces, al yo estar viendo cuál es la manera más fácil de enseñarle a mis clientes esto, pues elegí los pasos, ¿no? Que se me hace genial que te digan, primero haz esto, luego haz esto, porque siempre dicen, ¿y cómo lo hago? Así, mira, sencillo. Paso uno, paso dos, paso tres. De entrada, por eso los pasos. Y los 8, porque fue la naturaleza de lo que hago. Así de sencillo. No dije, a ver, ¿qué meto en 8? ¿No? No. Es la naturaleza me llevó a esos 8, como en el otro que son 4 pasos para tu gestión emocional, solo 4. Con 4 tú puedes gestionar tu energía, que son las emociones, y nada más son 4. Y así simplemente es por la naturaleza de lo que hacemos. Ok, ok. Em, ¿Cómo definirías tu libro en una frase o palabra? En una palabra está muy complejo, así es que mejor lo vamos a dejar en una frase. Es compréndete cómo funcionas para que logres ser quien tú quieres ser. Sí, bellísima, bellísima frase. Muy buena frase la que has elegido. Y ya casi para concluir, ¿qué ejercicio nos podrías compartir para ir trabajando en nuestro bienestar? Bueno, de entrada, el primer paso que es tomar conciencia, que ya lo mencionamos varias veces. Un Sí, segundo, y para ir con mi libro que tiene que ver con el pensamiento, es el pensamiento se controla. Hay que aprender a controlarlo y a dirigirlo. Entonces, la manera que a mí me gusta mucho, ahí como tú lo leías al inicio, pues menciono que hay muchas disciplinas como el mindfulness, como la meditación, etcétera. Lo que yo digo es de una manera tan sencilla como enseña a tu mente a que vaya a donde tú le digas, recalcando tremendamente, ¿no? Con negritas, con comillas, subrayado, solo es enseñarlo a que vaya a donde tú digas, no es que se quede ahí. Entonces, si tú le dices que se vaya, por ejemplo, piensa en blanco, como la mente todo el tiempo piensa,
cuando se aburre o cuando ya no encuentra chiste, va a empezar a pensar en más cosas cuando acaba la tarea. Y entonces se va a ir. Cuando se vaya, lo único que tienes que hacer es regresarla a donde tú dices. Si tú practicas eso, recalcando que solo es que vaya y no que se quede ahí permanentemente, cada vez que se vaya a otro lado, tú la regresas y la regresas, la regresas. Cuando tú practicas eso, entonces tienes mayor control de tu pensamiento y entonces lo puedes llevar a donde tú quieras. El ejercicio que vamos a hacer es de eso. ¿Lista para hacerlo? Vamos a hacerlo. Es muy sencillo. Ahorita vamos a usar el oído. Te pido, nos vamos a quedar calladitas unos segundos, quizá unos 30 segundos. Te pido que trates de escuchar todos los sonidos que hay, incluso identificar algunos que ya estaban y que no te habías dado cuenta. Es solo identifica los sonidos que puedes escuchar. Corre tiempo. ¿Lista? ¿Qué escuchaste que no te habías dado cuenta? El sonido de la compu, Ok. que hace así como yo creo el ventiladorcito, no sé. Ujú. También afuera se escuchaba como el sonido de una televisión en alto volumen, Mm. y hubo otro sonidito que no sé bien qué era, pero era como si algo se cayera o pegara con algo, algo así. Ok. Mientras tú tomabas conciencia de los sonidos, ¿tu pensamiento se fue a otro lado o se quedó todo el tiempo identificando sonidos? Identificando sonidos. Ok. Entonces, bueno, mientras esté entretenida se queda. Si hubiera terminado y se hubiera aburrido, a lo mejor si dejamos un minuto, termina y dice, ya no hay, y empiezas a pensar en cosas. Y cuando te das cuenta que ya se fue, lo regresas. Así de sencillo, yo dejo este ejercicio 3 minutos diarios. Si tú 3 minutos al día practicas eso, en breve tu pensamiento ya te sigue a ti y no tú a él. Claro que no siempre, porque hay situaciones entre más fuerte sea o más preocupada estés por la situación, quizás sea más difícil que lo traigas, pero es una habilidad y entonces entre más lo practiques, más te va a seguir a ti. Aquí en mi libro dejo un montón de ejercicios usando los sentidos. Entonces ahí hasta atrás hay un montón de ejercicios como este para que tú aprendas a controlar a tu pensamiento y no él a ti. Si tú aprendes a controlarlo, entonces aprendes a estar en lo que tú quieres y la idea es que cuides estar más en lo que sí quieres que en lo que no quieres. Ahí están los Ahí ejercicios, están, ahí ¿no? están, pero para que los chequen bien de qué se tratan, tienen que adquirir este extraordinario libro, maravilloso libro que les va a ayudar muchísimo en su vida, en su día a día. 8 pasos para dejar atrás tus creencias limitantes, el despertar de tu conciencia, un manual escrito por Lisbeth Barragán, a quien pueden encontrar en Instagram como Liz Barragán 19, ahí va a aparecer en pantalla. En Facebook, Terapia Psicológica y Coaching Horiki, con Horiky. En YouTube, Lisbeth Barragán Horiki, nuevamente. Y en WhatsApp, desde el número 4422-020811. 4422-020811. Y bueno, ya para concluir, si me permites compartirles otro fragmentito de tu libro, Con te lo gusto. agradecería Y mucho. bueno, no sé si antes de que lo compartas, si me permites decirle que mi Sí, libro lo pueden comprar en Amazon. Directamente meten el título vale. y lo pueden comprar en ebook o si lo quieren impreso, dependiendo en el país en el que vivan,
es desde donde se los van a mandar. Los que estamos en México nos lo mandan desde Estados Unidos, que es donde está. Pero en Amazon lo encuentran tanto impreso como lo tienes tú, como en ebook. Súper, súper bien. Ya saben, en Amazon encuentran esta joya de la psicología y de que trabaja precisamente también nuestro yo. Aquí este fragmento pertenece a la página 62. Quizá estés sensible, quizá llores, quizá recuerdes cosas dolorosas. Es importante permitirte sentir aunque duela. De todas formas, ya ha dolido o te haya provocado incomodidad por mucho tiempo, pero tal vez no lo habías visto de esta forma. Imagina que las emociones son como burbujas de energía que están dentro de ti. Cuando sientes y observas conscientemente y luego recuerdas y vuelves a sentir la emoción y te dejas sentir, estás encontrando una de las muchas formas para liberar esa energía contenida. Con esto nos despedimos de esta hermosa tertulia literaria en la que nos acompañó una invitada de lujo, Liz Barragán, a quien les recomiendo ampliamente seguir y, por supuesto, conseguir este libro que aparte tiene una portada súper linda. Está nuestro cerebro con ciertas zonas, como ella lo menciona en su libro, foquitos que se encienden cuando hacemos algo o cuando nuestras conexiones neuronales se juntan o hacen clic, y entonces pasa la magia de los cambios a conciencia. Por supuesto, aquí también nos hace la recomendación de que aprendamos algo nuevo cada día, y que si a lo mejor en mi caso, que estoy más involucrada con la cuestión literaria, me interesan esos temas, pues también me vaya a lo mejor hacia estudiar otro tipo de materias del conocimiento, ¿no? Ya sea por allí nos dices del espacio, de a lo mejor las matemáticas, cierta área de las matemáticas, o algo que se nos dificulte mucho, un idioma, también practicar, yo supongo, los sudokus, los crucigramas, las sopas de letras, porque cada uno va desarrollando distintas habilidades en nosotros, y nos van haciendo que formemos nuestro potencial con bases fuertes. Hay por ahí un programa que yo también les recomiendo mucho, que es Brain Games, dirigido por un conductor llamado Silva, con V, y en él ponen distintos ejercicios para ejercitar nuestra mente, y que veamos cómo desde la perspectiva desde la que estemos observando va a cambiar nuestra visión de las cosas. Y eso también es muy, muy importante, porque es lo que nos comenta precisamente en este libro, 8 pasos para dejar atrás tus creencias limitantes, que solo cuando cambiemos el foco de atención a donde queremos es cuando vamos a ir transformándonos. Y bueno, pues saludos a todos los que hoy vieron este programa. También por acá te envía saludos Pato Scarfo, Patricio Scarfo, quien también ya nos acompañó en una tertulia literaria, y también fue maravilloso, entonces les recomiendo también verla. Este video también lo van a poder ver en YouTube, y también se va a anunciar en mi cuenta de Instagram. Recuerden entonces seguir a Liz Barragán 19 en Instagram, en Facebook Terapia Psicológica y Coaching Horiki, en YouTube como Lisbeth Barragán Horiki, porque ahí también tiene videos muy, muy interesantes y sobre todo importantes para nuestro crecimiento personal, y también la pueden localizar en su WhatsApp, que es el número que aparece en pantalla. Muchísimas gracias por haber aceptado esta cordial invitación, Liz. Será un gusto contar siempre con tu presencia virtual cuando tengas también la disponibilidad nuevamente de estar con nosotros y quieras presentar tu nuevo libro. Pues ya sabes que Letras a Contraluz tiene las puertas abiertas para ti. Un abrazo a la distancia y bendiciones a todos. Un gusto, y también muchas gracias por la invitación, y saludos a todos. Bendiciones. Bonito Adiós. fin de semana.
Gracias.